Ya lo vi. ¿Tú eres eyaculador precoz? Yo creo que no. Lo que pasó está inscrito Pero el pasado forma parte de nosotros. y ha producido un efecto sobre la vida. Que depende cómo te agarres tú a ese recuerdo. Esto es física cuántica, ¿no? Yo digo hola y ese hola forma parte del pasado porque ya está dicho y ya está hecho. Bueno, al siguiente paso. Cuanto más tú quieras negar algo que tú has experimentado y quieras olvidar un pasado que te hizo daño, significa que sigue estando haciéndote daño en el presente. El pasado que traes al presente se convierte en presente. Tengo la posibilidad de ser un nuevo yo cada día. Proyectamos en el presente lo que es pasado y lo que es futuro. Sin embargo, es una proyección del presente que nosotros percibimos como pasado y como futuro, pero siempre es una proyección del presente. Si yo quiero negar algo, estoy normalizando, dándole una norma, y una norma es un límite. Estoy limitando ese movimiento que soy. Entonces todo aquello que yo quiero negar, estoy limitando el movimiento que soy. Entonces lo que estoy haciendo es, a ese movimiento no permite la transformación. Y estamos una vez más en este programa de gotitas de agua, preparando el tinglado. Tinglado. Hola, muy buenas a todos. Hola. Hola. Seguimos aquí Hola, gotitas. con el tinglado. De vez en cuando deberíamos explicar qué es un tinglado. Ya lo Sí, no explicamos. todo el mundo está al alcance. ¿Lo explicamos otra vez? Ese fue el primero. Vean el Pero que primero. se le escapó el primero. Si ustedes quieren saber lo que es un tinglado, no les Chiquito quepa la tinglado. menor duda. Chiquito Vayan tinglado. hacia atrás, hace mucho tiempo, y busquen tinglado. Y si no, búsquenlo en Facebook, mejor, Vamos a en explicarlo. Google. Vamos a explicarlo. Nosotros vivimos en Canarias. Claro, Entonces no todo el aquí mundo tenemos sabe. nuestras palabras autóctonas. Entonces cuando aquí estamos metidos en muchos fregados, Y que son Eso fregados. también es canario. ¿Cómo explicar algo canario desde ¿Cómo lo canario? explicar qué es un fregado? Un fregado Porque un nacional. fregado es fregar o es limpiar. Bueno, un o tinglado es es un esto que tinglado. tenemos. Esto que tenemos. Entonces, cada vez Un que tinglado tenemos que hace preparar muchas algo, cosas, sí, organizar algo. preparamos un tinglado. Montamos un tinglado. Eso. bueno, pues chicos, ustedes saben que a mí me dan unas preguntas así por unas dudas, ¿no? Sí, ¿tienes dudas? Tengo una duda. Existenciales. Bueno, primero vamos a presentarnos. Tenemos al Ángel, Hola. Pégate al Irigen. micrófono. Hola. Olivia Hola. Y este que y habla... Joseito. José. Y Joseito. Cristian, Y un Cristian. servidor. E Irigen. Bueno, Y Goti. pues El me pequeño asalta Goti. una duda a la cabecita. ¿Realmente tengo que olvidar mi pasado? Porque he estado hablando con personas y me han dicho, no, el pasado hay que dejarlo atrás. Eso tienes que transformarlo, tienes que... y quitártelo de tu vida. Incluso hay... La ha sé. habido- Incluso ha habido gente que ha utilizado la palabra esa parte de mí está muerta, ese pasado lo dejé atrás, eso está muerto. Y yo, "No". Entonces me impacta un poco, entonces quería saber qué es lo que opinan ustedes. Rafiki, ¿no? Dice, lo pasado, pasado está. El pasado no mueve molinos, ruedas. Bueno, El Olivia, agua que pasa de un río no mueve la rueda de un molino. Porque ha pasado ya. vale. Olivia, Le da un golpecito. ¿cómo lo ves tú? Yo creo que no. Que el pasado queda parte de nuestra historia y de nuestra constitución de vida en este estado que estamos haciendo. Y no hay que olvidarlo. Aunque a veces es doloroso, sí que puedes intentar sobrellevar a lo mejor ciertas partes de tu pasado que a lo mejor no te gustan, pero no olvidarlo, porque al final eso es lo que te constituye, es tu historia, lo que he dicho. No, para olvidarlo, yo no lo veo como para olvidar. Vale. Nos va ayudando, nos va forjando, nos va trabajando, es parte de nosotros, aunque no nos guste. Sí, nos ayuda a saber quiénes somos. Sí, exacto, nos va haciendo. Genial, gracias. Hombre, siguiendo el ejemplo de Otilia. ¿What? Otilia. A mí me gusta Otilia. No Por favor. decirte Otilia porque... Olivia, no te vayas. No te vayas. Olivia, ven un momentito. Bueno, siguiendo el ejemplo de Otilia, y me gusta Otilia, de Oti. Bueno, lo de... fuera de vacilón. Lo que acaba de decir Ovil... Vamos allá a lo del Me guión. voy. Creo que me voy. Esto pasa por tener sueño. Tengo sueño.
No, llama a Popeye mejor. Bueno, siguiendo lo que Esto no es acaba una de tertulia completar, seria, ¿eh? No se oye Ahora se oye un poquito mejor. Ahora te oigo, yo te oigo. Ahora sí. Sí. Que antes poníamos como ejemplo cuando estábamos hablando de eso, lo de la rueda del molino, pero es decir, es verdad que cuando hay un molino y hay una rueda que viene movida por las aguas, el agua que pasa por la rueda ya pasó. El resultado de las molinos es hacer una molienda, es decir, producir gofio en Canarias o cualquier otra cosa de harinas en otros lugares. Es verdad que el resultado de esa agua que pasó es el gofio que yo he tenido. Entonces, lo que pasó está inscrito y ha producido un efecto sobre la vida Manifestado. y ha manifestado una realidad. Por lo tanto, el pasado es importante porque expresa una realidad de lo que yo vivo en estos momentos. Pero es verdad que ese pasado ya no mueve nada. Sí mueve el resultado de lo que yo puedo ser hoy. Porque si no tuviera pasado, no sería lo que soy. Y en lo que yo soy es el resultado de todos los procesos, de toda la vida. No lo que soy como esencia, sino lo que soy hablando en este planeta, ¿no? Y por lo tanto es el resultado de mis relaciones, de mis hijos, de mis hijos cuando soy adulto, pero de mis padres, de mis hermanos, de mi ambiente, de mi familia, de mis amigos. Y soy el resultado de todo eso. Pero eso ya no está. Hombre, está claro que el presente es lo que importa, ¿no? Y el futuro, que es lo que viene. Pero el pasado forma parte de nosotros. Depende cómo lo recuerdes después, ya cómo te agarres Claro. tú al pasado. Efectivamente, por eso cuando decía Cristian antes que el tema del vive el pasado, olvida el pasado, tal, es que eso se refiere sobre todo cuando la losa de un pasado no te deja vivir el presente. Y O cuando sea, que es esa algo losa- que lo tienes presente. ¿Eh? Que ocurrió en el pasado, sí, pero es algo que Pero que tienes sigues teniendo lo presente. presente, efectivamente. Pero lo mismo pasaría con el futuro. Si un día te informan de que te van a hacer una operación porque te encuentras mal o dentro de un mes y tu pensamiento lo vives en el presente permanentemente y te agobias y te angustias pensando lo que va a ocurrir dentro de un mes, estás Claro. adelantando un acontecimiento al presente de algo que no ha ocurrido aún. Sí, que entre O sea, comillas tampoco tiene sentido. Entre comillas. Por eso. Entonces, olvidar el pasado, depende, ¿no? Depende un poco lo que queramos definir como olvidar el pasado. Es verdad que el pasado no mueve nada, pero sí es el producto del resultado del gofio que Pero, hay. exacto, y te ayuda a recordarte a ti mismo, o sea, en el sentido de que a veces tú dices, pues en el pasado lo quieres borrar porque fue una parte muy dolorosa, lo que sea, pero lo que estás haciendo tú hoy, lo que tú eres hoy, ha sido, como tú dices, constituido lo que pasaste por el pasado que es. Entonces, si tú lo olvidas, no tiene, ¿sabes? No, es como que que lo que tú eres ahora ha sido un proceso de ahora nada más, y hay una evolución, ¿no? Un camino, un trayecto, y también para mí es importante. Efectivamente. ¿Irigen? Yo... Hombre, indudablemente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con que el pasado es una condición inherente a lo que soy en la actualidad o a lo que somos. Pero es verdad que igual que se renuevan nuestras células cada poquito, es interesante entender que el pasado es pasado. Y que tengo la posibilidad de ser un nuevo yo cada día, ¿no? Interesante porque en el autoanálisis a lo mejor encontramos cosas que podemos mejorar en nuestra versión y pensar que estamos condicionados a aquello que nos ha marcado nuestra vida, a lo mejor nos limita. Y aprender que es lo difícil, yo creo, ¿no? A dejar el pasado, que no nos torture por cosas que podamos haber hecho en nuestro juicio hacia nosotros mismos, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor eso ya quedó, ¿no? Ya eso fue. Tengo que sentirme identificado o representado. Lo acepto, lo podemos aceptar y podemos seguir
No sé. Es que tú partes de la base que desde el minuto 1 ya has pasado. O sea, yo estoy diciendo una cosa y ya queda en el pasado. ¿Perdona, qué dijiste? Que todo desde el minuto 1, sí, Eso es todo es pasado. pasado. Entonces, Sí. el recordarlo depende, lo que estábamos diciendo desde el principio, que depende cómo te agarres tú a ese recuerdo. Pero que sí es importante. Yo estoy obviamente. pasado. Pero es verdad que también... Puedo tener esta conversación. Yo digo hola, Estoy y ya pasado. yo. Vámonos Ya porque ese hola, estamos ya ese, No, no, pero- es que yo digo hola, ya ese hola forma parte del pasado, porque ya está dicho y ya está hecho, pues, al siguiente paso. Sí, pero también es verdad que nosotros ese Sí, pasado... yo digo hola y yo estoy diciendo hola ahora, pero cuando el momento que lo digo ya forma parte del pasado. Dime. ¿What? Esto es física cuántica, ¿no? No, pero que es verdad. Pasado. Sí, pero aunque también es verdad que toda esa parte del pasado, cuando nosotros pensamos, hablamos sobre ello, lo traemos al presente, aunque ya haya pasado. Porque el hola que tú Claro. dijiste hace un momento, estamos hablando de ese hola ahora otra Claro. vez. Pero entonces estamos también en el presente estamos trabajando con lo que ha sido el pasado. A veces hay una Depende satisfacción. cómo te ates al ¿no? pasado. Hay una satisfacción en el regocijo en el recuerdo del pasado. Yo, por ejemplo, el tema de borrar la historia de España, del tema de Franco, de quitar los monumentos, de quitar toda esa historia de memoria porque dice que fue doloroso, yo desde mi perspectiva no lo veo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que las personas, o sea, hemos llegado hasta donde hemos llegado a consecuencia de haber experimentado un montón de cosas a lo largo del pasado, de la evolución de como especie, ¿no? Como sociedad. Y si tú borras ese recuerdo, pues eso es lo que te ayuda a constituirte a que otras personas pues no vuelvan a cometer, por ejemplo, los mismos errores. ¿Sabes? Que no vuelvas a reincidir. Eso te permite que tus generaciones, tus hijos, tu familia venidera, pues recuerden que hubo esas acciones y que pasó lo que pasó y que se ha construido lo que se ha construido gracias a que ha pasado un montón de cosas y que las personas lucharon. No sé, es que para mí el pasado es importante en ese sentido, que también es bueno saber que está ahí y que lo hemos vivido y que gracias a lo que tenemos ahora pues también forma parte del pasado, de lo que hemos construido en el pasado, todo, no sé. Sí, además el ejemplo que acabas de poner es increíble, porque precisamente pasó que en la época de la dictadura de Franco, precisamente lo que intentaron fue borrar absolutamente lo que fueron los 6 años de la República, y lo consiguieron, en el sentido de que en la memoria de las personas que nacimos posterior a la guerra, lógicamente no siquiera sabíamos que existió una república, ni sabía lo que significaba la palabra república, ni quiénes eran las personas que habían estado significativas en ese ámbito de transición de lo que fue la política española, precisamente porque borraron toda memoria. Va a pasar lo mismo si seguimos empecinados en borrar la memoria de que vivimos 40 años en torno al cual, o 45, en torno al cual este país vivió de una manera determinada, para bien y para mal, Sí, o sea, pero claro, en lo depende malo para qué. tenemos que intentar que no se deje, Claro, pero si tú que no no lo se olviden las recuerdas, generaciones, claro. para poderlo salvar. Imagínense que borráramos las consecuencias de la guerra, de la tercera, Ahí de la voy, segunda. ahí voy. Iba a decir casi tercera, Y que es ya lo que por estamos. esa pero regla de vamos. 3, las personas mayores, los ancianos, que son historia, que son experiencia, para ello pregúntale a una persona mayor si no es importante el pasado para él. Y esa transmisión de conocimiento, el legado que le está dejando a otro, si no es importante que recuerde el pasado. Si fuera desde la perspectiva que hay que borrarlo y porque ya quedó en el pasado, entonces esa parte no sirve para nada. Y yo creo que es un valor incalculable, por ejemplo, nuestros ancianos, que son los que saben la experiencia. Efectivamente. Cuando se Transitado habla de algo que recuperar nosotros la no hemos memoria histórica, transitado. claro, cuando se trata de eso, de recuperar la memoria histórica, precisamente eso, es decir, que esa memoria nos siga dando identidad. Pero hay una parte Pero de ese- vamos a no desviarnos mucho. No, iba a decir, pero hay una parte de nuestra vida, cuando hablamos del pasado, que hay personas que no recuerdan ese pasado, que no son conscientes de que lo que son hoy es producto del pasado vivido. Claro. Que es lo que está, por eso era lo del ejemplo, ¿no? Como consecuencia de ese pasado no recordado, sin embargo que conforma comportamientos y conductas en el hoy, en el presente de hoy,
a veces es necesario llevarles a ese pasado para que sean conscientes de que lo que están viviendo hoy es el producto de algo que su memoria ha querido olvidar, pero que lo vivió porque le produjo sufrimiento en esos momentos y su razón, su memoria, su cerebro lo ha borrado. Y entonces es importante que ese pasado vuelva a ser consciente hoy para saber que muchas de sus situaciones personales son consecuencias de ese pasado olvidado. Es que aunque me salga un poquito de contexto, muchas veces a lo mejor oyes hablar en grupos como nosotros, decir, ay no, es que yo me voy a dedicar a vivir el presente. El presente es importante, evidentemente, y estamos viviendo, o sea, necesitamos estar en el momento presente, ¿no? Pero nuestro presente configura nuestro futuro. Y cuando estás viviendo, yo me voy a dedicar a vivir el presente porque el mundo está fatal y es que tal, me voy a dedicar a vivir. Y digo, bueno, pero es que tú lo que estás viviendo hoy ha sido un pasado. Han sido tus padres, tus antepasados que lo han construido, que han luchado, que han edificado, y tú vives cómodamente hoy para vivir hoy bien porque ellos lo trabajaron. Entonces el pasado está ahí por eso, tiene ese carácter de importancia, pero cosa que yo no recuerdo, y como yo no recuerdo ni soy consciente de mi pasado, pues me dedico a vivir mi presente y el futuro. O sea, me dedico a vivir yo hoy y qué legado estás dejando a tu familia, qué estás construyendo. No eres consciente de lo que estás viviendo y ya lo estás disfrutando, ya lo han vivido, se lo han currado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro pasado. Y eso también, Olivia, ¿crees que nos da derecho, por ejemplo, a exigir? Es decir, por ejemplo, hace poco leí una noticia también que países de Latinoamérica estaban exigiendo al rey de España una disculpa por la conquista. Vamos a no irnos... No, pero eso es pasado, ¿no? El pasado está modificando... Sí, pero no tanto la historia, sino la parte individual. Nos lleva, sí. Vale, vamos a ver qué opina José sobre el tema. Mira, aquí yo lo podría responder de dos maneras distintas. Por un lado, podría decir que el pasado y el futuro no existen, que solo existe el presente, porque cuando tú traes el pasado al presente, es presente. Entonces la mente, para poder ordenar su vida, es decir, lo que somos nosotros, proyectamos en el presente lo que es pasado y lo que es futuro. Sin embargo, es una proyección del presente que nosotros percibimos como pasado y como futuro, pero siempre es una proyección del presente. Siempre en el presente, aquello que viví es presente. Lo estoy trayendo aquí. Sin embargo, eso quedaría muy abstracto. Se podría empezar a desarrollar y dar los matices, pero quedaría muy abstracto. Y vivir siempre, estamos viviendo el pasado, porque lo que estoy viviendo está planificado. Efectivamente. Entonces, pero de una manera que la pregunta era, y es la segunda manera que para mí es cuando lo traigo a tierra. Cuando yo digo traerlo a tierra, ser pragmático. ¿Hay que olvidar el pasado? Era la pregunta. Yo lo que hago es que normalmente cuando quiero contestar en mi vida a ese tipo de dicotomía, pues lo que hago es que lo llevo a algo físico que para mí es tangible. Si yo voy caminando por un sitio y pisé una piedra, donde esa piedra, por sus características naturales, resbala, y me caí, y me partí la pierna, y yo borro mi pasado, ¿ustedes creen que volveré a caer en la misma piedra? Entonces físicamente ya me estoy contestando. Eso me ha dado la sabiduría de saber que cuando voy caminando por allí, esa piedra no la tengo que pisar. O si piso esa piedra, la piso con la ocupación que tengo que tener para no partirme la pierna. Entonces para mí, llevado a lo físico, ya me ordena a mí emocionalmente. O sea, del pasado, ¿qué es lo que tengo que traer? La sabiduría que eso me reportó. Lo que pasa es que es cierto que no vamos a ser frívolos. El pasado traemos la sabiduría que eso me aportó, siempre la traemos, pero normalmente ¿qué traemos del pasado? El dolor. Lo malo. Claro, la tristeza, la nostalgia, el victimismo, el martirismo. Y cuando digo victimismo y martirismo, porque claro, los que nos escuchan hay que intentar ser lo más respetuosos posibles con el otro. No digo que seamos víctimas o seamos mártires. No, porque cada uno, su dolor es real. Sin embargo,
Cuando yo deposito que mi vida no es mía, sino que depende de que los demás me validen o no, e incluyo mi educación, yo voy a sentirme que soy víctima de no ser tal y como se me pretende que sea, o mártir por no tener esa capacidad. Entonces me voy a dar pena y esto es difícil porque contado así en este contexto de una manera muy concreta hay que matizarlo mucho, pero para mí que la pregunta es ¿el pasado debemos borrarlo o...? No, el pasado es parte de mi historia y de lo que yo soy ahora, y además lo que me aporta sabiduría. De hecho, muchas veces en consulta, cuando hay parejas que me vienen, y yo normalmente hay una frase que suelo utilizar en ocasiones con determinados momentos puntuales donde digo, pasado que traes al presente se convierte en presente. Y pongo un ejemplo que es más fácil. Conocí a una persona. No, pero yo vivo el presente. Vale, y de repente, por una serie de circunstancias, me entero que ha sido juzgado por pederastia. ¿Afecta al presente? Claro. Sin embargo, pasado. Pero esa persona que me está diciendo que iba a vivir el presente, ese pasado se ha convertido en un presente. Ha tenido una reacción emocional. Entonces, ahí debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que las cosas que hemos vivido del pasado, cuando las traemos al presente, vienen no solo desde la sabiduría, sino desde la carga emocional que eso implica. Hay afirmaciones que mucha gente en los procesos de vida, y los oigo últimamente como mucho, tenemos que resetearnos. Resetearnos significa lo que significa, que es cuando reseteas tú una historia es borrar todo lo anterior y empezar como de nuevo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se hace eso en la vida que vivimos? Porque yo lo puedo hacer con un aparato, borrarlo todo, con un ordenador, la memoria de un disco duro. Aún así quedan huellas, porque la policía cuando quiere investigar quedan huellas, pero bueno, puedo borrarlo. Borrón y cuenta nueva, otro eslogan que decimos, borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir cuando se dicen esas cosas, no? Que hay cuestiones de tu vida que quieres dejar de lado, dejarlo en un lateral, encerrarlo en un armario, meterlo en un bidón, para empezar a vivir espacios y de historias distintas. Bueno, eso es una oportunidad, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo las propias palabras están negando nuestra propia esencia del ser, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a resetear? Yo no puedo resetearme como ser, porque soy el resultado de lo que tú acabas de decir, José, es decir, de lo que he vivido, de lo que he experimentado, de lo que yo, y que además lo estoy viviendo en el presente permanente. Pues si yo soy el resultado de lo que he vivido en el pasado, ese pasado está en mí permanentemente, está perfecto, porque existo yo, porque ese pasado estaba en mí. Entonces soy presente permanente. Sí. Otra cosa distinta es que lo recuerde, que no lo quiera recordar, que no lo recuerde por dolor, que solo recuerde aquellas cosas buenas. Es lo mismo, entiendo. Cuando tú quieres quitar esa parte del pasado porque no te gusta, no te sientes cómodo. Pero no sé. Depende del anclaje, ¿no? El anclaje no, pero lo tienes anclado. Mira, cuanto más cuanto más quieras negar el recuerdo de algo vivido, más presente está en tu existencia. Por lo menos lo que yo he vivido en mi terapia y en mi terapia y en mi consulta. Cuanto más tú quieras negar algo que tú has experimentado y quieras olvidar un pasado que te hizo daño, significa que sigue estando haciéndote daño en el presente. Voy a colación de lo que dice Miguel. Somos energía que se mueve. Si yo quiero negar algo, estoy normalizando, dándole una norma, y una norma es un límite. Estoy limitando ese movimiento que soy. Entonces todo aquello que yo quiero negar, estoy limitando el movimiento que soy. Entonces lo que estoy haciendo es, a ese movimiento no permite la transformación, sino lo contrario, se mantiene. No sé si me estoy explicando de esta manera. Perfectamente. Sí, yo por lo menos lo entiendo. Y eso, puesto en palabras, eso. Claro. Si cuanto más intentes negarlo, menos lo niegas. No, más está influyendo en tu vida. Más está influyendo. Porque... Y una pregunta, José. Otra.
¿Qué deberíamos hacer con ese pasado que no nos quitamos, entre comillas, de encima? Primero, no intentar quitárselo. Lo que acabamos de decir. Y si es pasado, ¿qué nos dejó? ¿Qué sabiduría nos dejó? ¿Qué nos aportó? Mira, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay muchas parejas que están divorciadas que nunca llegaron a divorciarse. Sin embargo, han vivido separadas y cada uno su propia vida. ¿Por qué? Porque en ese pasado ellos nunca comprendieron y hicieron todo lo que tenían que hacer para generar esa división y esa... Ninguno de los dos dejó influenciar en la vida del otro. Ninguno. O sea, yo entiendo un divorcio cuando haga lo que haga el otro ser, a mí ya no influencia en mi vida. Sin embargo, nosotros tenemos una percepción de eso, que divorciarnos es separarnos físicamente. Pasa también con el pasado. El pasado físico lo vemos más fácil, fue lo que vivimos. El pasado emocional ya empieza a ser más complejo. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Adquirir conciencia. ¿Cómo adquirimos conciencia de eso? Bueno, pues entendiendo que somos un proceso y que eso que he vivido, aunque no lo merezca, aunque no sea justo, lo he tenido que vivir. Y ahí habría que dar herramientas, indudablemente, y por el podcast no hay una regla exacta, una norma, un ritual, una terapia, una dinámica que funcione. Hay bastante. A todo eso yo lo resumo: adquirir conciencia de quién eres. El por qué vivimos eso. Si somos seres en proceso. Porque un río se mueve si es río. Muchas veces a mí en consulta una de las cosas que me pasa es que hay personas que a través de una idea, y yo creo que todos en un momento determinado hemos sido así, cada uno desde su contexto, ¿que está mal o qué? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se me oye bien, Santi? Sí. Sí. Sí, te oía bien. Sí, te oía sí, bien. No sé. Ese era tus cascos. No, a lo mejor son tus cascos. ¿Y por dónde iba? Por el río. Te metiste por el río para abajo. Por el río para abajo. Por China para abajo. Ya no me acuerdo. Porque está en el presente. Esto en el presente. Porque está en el presente. Mira, una pregunta. ¿El presente y el ahora es lo mismo? No, pero déjame seguir en lo que tú estabas hablando. Espérate un momento. Si puedes poner un ejemplo, yo creo que es importante, ya que preguntabas un poco el tema del pasado, es decir, tenemos que ser conscientes que soy, y vuelvo a repetir lo de antes, el resultado de ese proceso de vida. ¿Lo recuerde o no lo recuerde? Lo recuerdo mejor porque soy consciente y doy gracias por lo aprendido y lo aportado en ese caminar. No soy consciente y no lo recuerdo. Significa que entonces tengo que aprender cosas de mi vida que son el resultado de ese no recuerdo. Porque seguramente muchas de las cosas que no entienda de mi propia existencia en mis comportamientos son producto de resultado de aquello vivido, no recordado, y por lo tanto no haciéndolo presente. Porque hace que mi comportamiento y conducta de hoy precisamente hayan cosas que no controlo y sin embargo son el producto de aquello que yo he vivido pero que no lo quiero recordar, o no lo recuerdo, o realmente se me ha olvidado por distintas circunstancias de la vida. Y no sé si hace falta poner un ejemplo. Sí, en el subconsciente está grabado. Voy a poner un ejemplo. Claro. Un ejemplo donde yo, para ordenarnos, porque al final tenemos que poner palabra al orden. Es decir, y antes cuando estabas hablando de la palabra, una cosa que ya es tan difícil explicar las cosas porque la palabra es acción en movimiento. A la acción en movimiento le pongo palabra. Sin embargo, la palabra ya la utilizamos para definir la idea, no definir la verdad de lo que ocurre, el movimiento de lo que ocurre. Por eso nos cuesta tanto, por eso está tan conceptualizado el lenguaje. De hecho, de los recuerdos que yo tengo, las civilizaciones muy evolucionadas no usan el lenguaje, no usan la palabra, usan la psique, usan lo que llamaríamos aquí la telepatía. La frecuencia. La frecuencia porque no tiene interpretación. Yo a cualquier persona le digo hola y por esto digo, qué mal me cae. ¿Cuál es la verdad de la conversación? ¿El hola que expreso
o qué mal me cae. Entonces, ahí yo siempre digo, estemos tranquilos porque es muy difícil, la palabra es muy limitada para explicar muchas veces todo eso que sentimos y además ya, entre comillas, entiéndase muy bien, que estamos contaminados, no estamos contaminados, sino tenemos un mapa cognitivo que lo que explicamos es la idea de eso que es. Y cuando vamos a explicar eso que es, entramos en un conflicto porque a lo mejor no define la idea que tenemos. Y eso es complicado, por eso es complicado poner la palabra. Y con respecto a lo que estábamos hablando de un ejemplo, yo intento ponerle palabras a las cosas porque es más fácil de que los demás, pues de llegar a una manera más simple. Personalidad y nosotros. Y a veces, y pongo un ejemplo para no entrar en detalles, que es la personalidad y que somos nosotros. Ejemplos prácticos, basados en una experiencia empírica. Me entra una persona en consulta, 19 años, y en un momento determinado ya teníamos unas 3 consultas. Veo que no sabía el por qué, estaba de una manera, ¿qué le pasa? No soy capaz de lograr qué es. Verlo, bueno, hacemos la consulta. Sin embargo, antes que me salgas por la puerta para afuera, digo, ¡ay! Ya lo vi. Tú eres eyaculador precoz. Y se me echa a llorar. 19 años. Es que le digo, ¿por qué no me lo contaste? Hubiéramos ido al grano. Es que no quería ni oírme. Yo le dije, ¿pero tú no tienes confianza en mí? Sí, pero no quería oírme yo. Es que encima, José, vale, voy a poner en contexto para los que nos están oyendo. Una familia desestructurada. Nosotros entendemos una familia desestructurada por una familia que tiene pocos recursos. No entendemos que una familia desestructurada es aquella familia que emocionalmente no sabe cómo gestionar su propia existencia. Esta familia era todo lo contrario. Muy rica. El hijo único. Mucho dinero. Eso es una cosa que no se va a tener que ocupar en su vida. Sin embargo, él se sentía no querido. Solo sentía que él tenía que cumplir con un rol y con un apellido. Y que ese rol y ese apellido él tenía que manifestarlo y él estaba en constante examen. Había ido a estudiar a Londres, a Estados Unidos, se venía para acá. Él tenía que ser de una manera determinada. Me siento que no soy escuchado, no ven mi verdad. Cuando de verdad él era muy creativo y lo único que quería era vivir y expresarse a través del arte. Sin embargo, fíjense, eso es una desestructura. Sin embargo, nosotros ya percibimos que una desestructura es aquella familia de pocos recursos, adicta, consumista, era lo mismo. Entonces él me decía, encima me pasa todo a mí. Encima soy eyaculador precoz, no me lo puedo creer. Digo, espérate, siéntate. Al principio no veía nada, hasta que me llegan unas imágenes donde lo veo que él tiene 4 añitos y está en clase. Y tiene un estímulo sexual. El primer estímulo sexual que él empieza a manifestar en su cuerpo. Primer estímulo sexual que empieza a experimentar en su cuerpo es el pene duro, erecto. Él, esa manifestación que siente en su cuerpo, dice, ¿y esto qué es? Él ve como algo extraño. No sabe lo que está pasando. Sin embargo, ve que hay una reacción física en su cuerpo. El pene está erecto. No sé el por qué. Pues, ¿qué hace? Empieza a tocarse aquello que ha respondido de una manera donde él no ha hecho nada. Natural. Los demás niños que están alrededor de él, sin embargo, tienen hermanos mayores. Al tener hermanos mayores, ya tienen un significado de eso. ¿Qué significa? Eso es algo malo. Porque yo cuando he visto a mis hermanos con el pene así, eso es malo. Eso es sucio. Eso es cochino. Empieza a decírselo. Tienen 4 años, ¿eh? Yo que se lo pongan en el contexto aquí que nos está viendo. Esto es chino, esto es malo, eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Y así. No quiero nombrar el nombre de él. Eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. ¿Y él por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me siento, pues yo estoy bien, porque yo no estoy haciendo nada. Cuando entra la profesora, lo ve y le dice,
Pero, ¿qué haces ahí? Eso no se hace. ¿Qué es eso? Eso se hace en la intimidad. Hace todos los niños de repente, ¡pum!, lo miran a él. Él está haciendo algo malo. La profesora le acaba de decir que eso... Y él siente toda esa fuerza energética, todo ese campo magnético del colectivo puesto encima de él. ¿Qué hizo? Yo no sabía. Se aísla. No me siento entendido. Se va a la casa. Yo crecí. No lo recuerda. Lo guardó en su subconsciente, que es lo que estaba diciendo Miguel. Lo guardo en su subconsciente. Él no lo recuerda. Voy a mantener una relación sexual. Tengo un estímulo. Mi pene se pone erecto. Eso significa que estoy haciendo algo malo. Entonces, ¿qué hago para evitar esto malo que estoy haciendo? Lo hago rápido. Eyacular lo más rápido posible. ¿Quién es el eyaculador precoz? ¿Él o su personalidad? Su personalidad. Es difícil. Es difícil. Sí. Ella no lo sabía, pero es un anclaje. Claro, pero eso es lo que yo decía antes, cuando estábamos hablando, de que hay situaciones de mi vida pasada, que incluso olvidada, que marcan mis comportamientos y mis conductas de hoy. Presente. Por lo tanto, se hace presente, aunque yo haya olvidado ese pasado. Máxime cuando viene marcado por criterios, por conducta, por valores, por... De hecho, te diré... lo mismo si me permite, sí. lo mismo pasaría con esa personita. Yo he tenido casos también en mi consulta que de esa persona que te llega, que ha sido violada teniendo 2 o 3 años por parte de su padre, o de su tío, o de su hermano, y lógicamente tiene en su vida un comportamiento olvidado, porque con esa edad pues se olvidan esas cosas fácilmente, porque la han hecho sufrir o no la han entendido simplemente. Y después ves que cuando son adultos pues hay un cierto rechazo, les cuesta darte un abrazo, cuando tú te acercas demasiado pues inmediatamente retira el cuerpo. No es consciente por qué vive de eso, incluso hasta se desprecia a ella a sí misma porque no le gusta ser así, pero que no puede ser de otra manera, porque está mediatizada por una historia vivida en un pasado que le está marcando el presente. Por eso lo de olvidar no. Es difícil, sí. Que voy a atreverme a decir algo, aunque me ruboriza y me da... Es miedo al final, porque sé que están tan etiquetadas y tan estigmatizadas las cosas que al final es miedo. Y pues por la precisión que tiene, pero después, de la misma manera que digo esto, de la misma manera en la que estoy preparado para hacerlo. El aura, yo voy a hablar del aura. Nosotros somos energía que se mueve. Energía en movimiento. Que parece que dijiste de Laura. Del aura. De el aura. Sí. Nosotros somos energía en movimiento, son emociones. Emociones que además viene del latín emover. Esa energía se mueve a través de la emoción. Vale. La manera en la que el aura es nuestra energía, el campo magnético que envuelve el cuerpo. Eso se marca de 3 maneras distintas. Marcas, ahora después explicaré lo que son marcas. Cada vez que nosotros hemos vivido en la vida un proceso emocional que no entendimos, eso está ahí. Seamos conscientes o no. Cada vez que vivimos un proceso emocional entendido a medias, no está del todo entendido, se marca. Seamos conscientes o no. Y cada vez que hemos vivido un proceso emocional mal entendido, solo se marca. Cuando nosotros hemos vivido un proceso donde nos hemos encontrado y nos hemos sentido que nos definimos a nosotros mismos, no hay marca, no hay nada que tenga que entender, puesto que yo soy eso, mi propia definición de ser. Cuando yo no soy eso, ¿qué hago? Es un miedo. Es algo que no entendí cómo se gestionó, es algo que no encontré la armonía. Yo sé que son pinceladas y son píldoras, porque esto habría que profundizar, sí, habría que dejar otro. Sí, porque estás hablando ahora. Claro, pero bueno, que. Para otro debate está interesante. Siempre se marca de esas 3 maneras. Es una trinidad. Apúntate la pregunta, Cristian, para la próxima.
Gracias, secretario. De nada, mi niño. Bueno, mira, aquí tiene papelito. Entonces entendemos que el pasado Sí. es el pasado. Bueno, Vale. No quiero el pasado. El pasado es un pasado individual y también es un pasado colectivo. Efectivamente. O sea, estamos condicionados por nuestro propio pasado y el pasado de la sociedad en la que vivimos. No condicionados. Muy bien. Sí. ¿No? Condicionados, ¿no? Condicionado totalmente. Yo creo que sí. Si no, o no, pero o Nos no. hemos, nos hemos configurado con el pasado, Lo pero hemos. no condicionado. Porque si es condicionado no tiene apertura a otra modificación. es una condición de. Sí, bueno, son las palabras, Sí, sí. que a El veces vocabulario no nos español es muy ayuda. amplio, Sí, sí, pero sí. lo hemos, Y el vocabulario es lo una hemos herramienta. cerrado Y muchísimo. el vocabulario es una herramienta. Hasta que empecemos a hablar con la psique, pues lo veáis. Yo me pido en nosotras. ¿Otra vez? Vale. Al revés, que era- Bueno, no, me da igual. No, en nosotros, del que siempre termina. Empieza tú y dice, Empieza venga. tú, lo que pasa En es que nosotras. Yo no sé qué decir ahora. En nosotros. A través De cada. No, no, de cada una y de cada una. Pero tú eres el final. Por eso, de cada uno y una. Qué fluido va todo. Mira, estos finales mejor los quitas todos. No. Adiós, queridas. Gracias. Chao.